Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con el tema del crimen organizado. Y en pantalla ustedes ven a Carlos Basso. Él es uno de los, yo creo que de los pocos que quedan, me atrevo a decir, periodistas de investigación de tomo y lomo. Él es editor del área de investigación del Mostrador, escritor de ficción y no ficción. Así es. Lo van a recordar quizás algunos de ustedes porque ha escrito un montón de libros: Código América, La Conexión Chilena, Historia de Espías, Código Nueva York, Fantasmas de la CIA, La Secta Perfecta y La República Nazi Chilena y otros, en los que mezcla entre la ficción y la investigación. Él además ha sido ganador del Premio de Creación Literaria del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes dos veces, y también es docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, donde está ahora mientras grabamos. Carlos, bienvenido por primera vez al programa. Me interesaba muchísimo conversar contigo acerca del crimen organizado y la penetración del crimen organizado en Chile, así es que bienvenido. No, te pasaste encantado, pues. Sí, mira, hay un tema que particularmente me interesaba conversar contigo, producto de tu libro. Lo voy a mostrar de inmediato. No me reten, está lleno de cositas porque yo los leo antes de la No, yo entrevista. también hago eso. Está lleno, está todo rayado. Me voy a, Así es. voy a necesitar otro. Bueno, nuestro pedacito de cielo, el nuevo crimen organizado en Chile. La posición de Carlos me interesa en particular, no solamente por este libro estupendo de investigación, sino que porque en mi rol de periodista, Carlos, yo salí de la escuela el 99, el 98 salí. Y muy Eh, joven, yo salí mucho antes que tú. ya que está bien. Uno percibía en Chile cuando reporteaba cosas que llegaban, que las instituciones en Chile no funcionaban del todo bien como creíamos. Eso lo voy a decir de una manera más simple. Y siempre llegaban rumores o cosas en esa época. Lo que pasa es que hoy, con la penetración del crimen organizado, la magnitud es mayor. Es decir, son nuestras mismas instituciones lidiando con el crimen organizado, pero cuya fuerza, montos y recursos son mucho mejor, mucho mayores de lo que uno escuchaba cuando era una joven periodista, en el sentido de que, por ejemplo, voy a ir directamente con lo que uno escuchaba, que las incautaciones de marihuana, que era en esa época casi lo único que se incautaba, qué sé yo, cocaína, a veces se quedaban, ay, había algunos policías que se quedaban con una parte de las incautaciones o se perdían. Cosas así uno escuchaba. Lo que pasa es que ahora todo es mucho más grave y ahora todo es mucho mayor. Carlos, quiero saber tu percepción, y vamos a ir paso a paso con tu libro, con respecto a la penetración del crimen organizado. ¿Estamos en un punto de no retorno ya o hay manera de darle vuelta a Chile? Eh, Chuta, no hay una contestación muy optimista a No eso. sé. No estamos en un buen punto. No quiero ser el sujeto, el mensajero que trae pésimas noticias, pero efectivamente, como bien intuyes tú, y como me imagino que todos quienes nos escuchan saben, estamos en una situación que no habíamos vivido jamás como país. Y esa situación tiene que ver con que estamos empezando ya a caer en una fase de estabilización de ciertas tipologías o familias delictivas, ¿no? Lo vimos hace muy poco con este informe que hizo la Fiscalía Nacional acerca de los secuestros. Los secuestros ya están acá, ya no son un fenómeno, ya no son un caso, dos casos, es una situación con la que ya estamos conviviendo. Industria Entonces, de los ¿qué va a pasar? secuestros, de hecho, se puede hablar ya. Hay una industria Y que, completa. y que- y que es una industria que va asociada a muchas cosas. O sea, había un cambio criminógeno completo en el país, ¿no? Hoy día los delincuentes están dedicados a todo tipo de delitos. El tren de Aragua va desde la sustracción de teléfonos en el paseo huérfanos hasta, ¿no es cierto?, el secuestro, el sicariato, explotación de mujeres con fines de comercio sexual, etcétera. Entonces, la verdad es que estamos viviendo en una situación que nunca habíamos sospechado, con instituciones que no estaban adecuadas para eso, pero pese a eso, déjame que te diga algo, yo creo que aún, y esto es parafraseando a un viejo héroe de este país, yo creo que aún tenemos patria. ¿M? Y ese aún tenemos patria todavía tiene que ver con
lamentablemente no con una acción de Estado, sino con la acción de personas específicas, con la acción de detectives, de carabineros, de fiscales, de muchos jueces también. Hemos visto en estas últimas semanas condenas que jamás se habían dictado en este país en contra de sujetos pertenecientes a bandas de crimen organizado. O sea, ahí hay un pequeño haz de esperanza. Claro, una pequeña luz. Voy a ir paso a paso. Antes les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, donde nos comunicamos, me mandan sus comentarios, sus críticas, muchas ideas también para futuros entrevistados. No todos nos contestan, ¿ah? Tú sabes que la gente hoy se enoja por todo. Entonces me dice, pero tienes que entrevistar a Claro. este. Bueno, no todos pueden a veces en los horarios que nosotros grabamos, etcétera. Así que no se enojen por todo, por favor. Y nos vamos también con nuestros auspiciadores Método EVE. Es darle un giro total al bienestar de tu cuerpo, porque es una tecnología moderna y segura que hace algo que ni la dieta ni el ejercicio va a poder hacer, y es sacar esas zonas que se quedan pegadas en el cuerpo, que son horribles. Estrías, celulitis, flacidez, piel de naranja, grasas localizadas. Eso es una batalla perdida a propósito de las batallas. Ni dieta, ni correr, nada. Tecnología de punta lo tiene Método EVE, y usted puede probar estas máquinas, ir a que le hagan un plan y poder remodelar su figura como siempre lo soñó. Tiene sucursales en Vitacura, Concón y Los Ángeles. Entre ahí a métodoeve.cl, contacto arroba métodoeve.cl, y va a conocer qué planes pueden hacer y qué máquinas tienen también. Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con la especialidad de la cocina rica. Mire qué sencillo. Claro, usted puede concesionar la alimentación de su empresa en concesionarios de casino, pero no se ponen como objetivo alimentar bien, sino simplemente cumplir con el servicio. Master Cook Casinos tiene uno de sus objetivos principales, que usted coma como en casa, con olor y comida casera, no con olor a plástico, ni gusto a plástico, ni cloro en los casinos, y con una atención fantástica, con esa cocina in situ que usted ve, es transparente, usted ve cómo preparan los alimentos. Entonces, recuerde, ventas arroba mastercook.cl para las distintas necesidades que tienen en su empresa según su tamaño. Carlos, tú vienes reporteando, tú eres reportero de calle, el que gastaba suela, como me enseñaron a mí en el periodismo, y hace mucho tiempo que trabajas con fiscalías, la PDI, las policías. Por eso es muy interesante tu libro, y quiero saber tu visión con respecto a si se veía venir hace 20 años o 30 años esto, que finalmente íbamos a terminar con la penetración del crimen organizado en Chile. Se hablaba, había algo en el ambiente, me acuerdo, en los 90, pero tú estabas ahí en situ. ¿Qué se decía? Sí, evidentemente quienes somos un poquito más viejos, ¿no? Fuimos viendo cómo efectivamente fue mutando esto. Yo cuando empecé también en las calles cubriendo estos temas, ¿no? Hace una buena cantidad de años ya, en aquella época un decomiso de 2 kilos de cocaína era una noticia gigantesca, ¿no? Eso es una cosa impactante. Hoy día eso no es noticia ya. Hoy día ya, ¿no es cierto? Hubo un pic, de hecho, en términos de incautaciones de estupefacientes en la época de la pandemia, donde se medían en toneladas las cantidades, sobre todo de marihuana creepy, que es esta marihuana alterada genéticamente que llega desde el Valle del Cauca de Colombia, ¿no? Y hoy día también vemos Vamos a retomar ahí con Carlos, que se nos que está... incauta solamente, ¿me escuchas? Te escucho, Carlos. Sí, se me congeló un Sí. poco, pero Te decía que si tú ves, por se retomó. ejemplo, si tú ves, por ejemplo, las cantidades de droga que incauta solamente la Fiscalía de Antofagasta, son 2 toneladas todos los meses. En un poco más de 2 años han incautado casi 40 y tantas toneladas de drogas de todo tipo. Entonces, efectivamente, uno veía, uno viendo cómo esas cantidades fueron aumentando. Nosotros también, quienes cubríamos este tema en las calles, veíamos, ¿no?, cómo la agresividad con que se cometían determinados delitos fue aumentando. Fuimos viendo cómo las antiguas bandas de narcotraficantes que traficaban, digamos, cosas en Ujú. zonas muy específicas, se fueron diversificando también y pasaron a ser bandas de asaltantes, ¿no?
pasaron a hacer todo tipo de cosas. Entonces, evidentemente, no había que ser un adivino para entender que íbamos en un camino semejante, lamentablemente, al camino que ya vivió México, al camino que ya vivió Colombia, al camino que está viviendo Ecuador. Claro, esto mientras las instituciones miraban, esa es la sensación que uno tiene, mientras nos creíamos el cuento de que dejemos que las instituciones funcionen. Hay una especie como de apatía, de anomia, mientras todos los expertos, incluso con conferencias en Chile, decían, esto puede pasar, porque hay un guión más o menos aprendido, es como el camino ya emprendido en otros países. ¿Qué pasó? Carlos, tú reporteabas, tú estás con las instituciones en el día a día. ¿Fueron mirando y no hicieron nada? ¿O no se creía que iba a pasar? ¿O finalmente igual estaba entrando la corrupción y eso hace que no hagan nada? Yo creo que hay un mix de muchas cosas, ¿ah? Pero creo que el fundamental tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia, con Ah, una especie de actitud constante que tienen las autoridades de este país de negar todo. O sea, cuando se dijo hace 3 años que el tren de agua estaba acá, que ya se había dicho mucho antes, ujú, ¿qué sí. actitud tuvieron las autoridades de este país? Decir que no, que eso no es verdad, que no está acá. Cuando se dijo que había antecedentes del PCC acá, también. Siempre exactamente lo mismo. Y eso no tiene que ver con ni siquiera con un sector político específico. Y eso nos lleva al tema de fondo. Mientras sigamos teniendo encargadas de la seguridad a personas que no tienen idea de seguridad, echen un vistazo al listado de los servicios de seguridad. O sea, gente que su Cargos máxima políticos. experiencia tiene Claro. que ver con haber sido asesor. Son cargos políticos, eso no tiene ningún sentido, es absurdo. Entonces, en la medida que sigamos trabajando este tema desde esa perspectiva y no entendamos que es un tema de Estado y que quienes tienen que estar encargados de eso tienen que ser personas que de verdad sepan, que no estén ahí por un cuoteo, porque son del partido A, B o C, la verdad es que las posibilidades de que esto cambie son muy, muy escasas, inexistentes más bien. Claro, yo veo lo mismo que tú. Ahora, en este libro que haces una cronología, pasando por el Cabro Cabrera, me acuerdo en la época que se detectó que había una casa en la dehesa que era el Señor de los Cielos. Esto fue en los 90. Un narcotraficante de uno de los carteles más importantes de México. Y en Chile se tomó como una anécdota. El periodismo filmaba fuera de la casa del Señor de los Cielos como una anécdota de que nos había elegido como un lugar para residir. Y las autoridades dijeron, bueno, ya no está, todo es una anécdota, nada le tomamos el peso. No sé, mira, fíjate que hay algunos casos que han servido, han tenido consecuencias. El mismo caso que tú citas tuvo después, evidentemente, de Después, esta asunción del caso como una anécdota. Después de eso, sí tuvo una consecuencia y esa consecuencia fue, ¿no es cierto?, que se dictó hubo un acuerdo político y se dictó una ley que está vigente hoy día, que es ley que pena el lavado de activos, porque fíjate que en aquella época no existía eso, ¿no? no estaba penado. Evidentemente ya es una ley que hoy día es antigua y que hoy día, ¿no es cierto?, ya no está desfasada. Pero todas estas situaciones habitualmente tienen consecuencias. Cuando está ya el tema, ¿no es cierto?, de estas bandas que están dedicadas a la sustracción de madera en la zona de Arauco, en la zona de Malleco, ¿no? Bueno, finalmente cuando este problema se hace común, se dicta una legislación que en este caso es una de las pocas legislaciones que yo he visto que ha tenido un efecto, ¿verdad? Y que efectivamente ha significado que sujetos que antes quedaban en libertad, hoy día estén casi todos ellos presos. Pero evidentemente siempre estamos actuando ex post, siempre estamos actuando después de. Es lo que nos está pasando hoy día con el caso del sicario de Meix, es lo que nos está pasando, ¿no es cierto?, cuando se dan cuenta, que afortunadamente reconozcamos alguien se dio cuenta, ¿no?, que teníamos preso a uno de los papas, como les dicen, del sector de San Vicente, que es el sector aledaño al penal de Tocorón, que estaba preso en Valparaíso con una identidad falsa. Pero siempre o habitualmente es ex post. Y eso tiene que ver con que efectivamente nuestras instituciones, nuestra institucionalidad, además, no estaba preparada para esto. Nosotros tenemos un sistema de persecución penal que fue creado hace 25 años y que fue creado pensando en la posibilidad de que quien ha desviado su camino tenga una opción de enmienda. Como un ¿Ah? Y resulta drogadicto, que si tú ¿ya? ves ¿O no, Carlos? Comparto los contigo. Lo miran como un drogadicto. adictos o como No, alguien, no sé, como- claro.
te y que escucho. fue pensado en un país, o sea, fue pensado en un país distinto, fue pensado en un país post-dictadura, ¿no es cierto?, con todos los traumas de la persecución ejecutada por los organismos de persecución que tenía la DINA y después la CNI, ¿no? Y que tiene que ver también con un país, tú misma mencionabas antes, un país muy exitista, el país de fines de los años 90, el tigre, o no, como le decían, el jaguar El de jaguar, América Latina y todo eso, los ingleses, el ¿no? jaguar. Los ingleses también en una época. Éramos Exactamente, ¿no? tantas Con un país cosas. que se con un país que se autopercibía muy distinto, ¿eh? Un país que pensaba que tenía muchas, que eran muy, muy distintos de nuestros vecinos. Y fíjate que la llegada masiva del crimen organizado, entre otros efectos que ha tenido, es que nos ha puesto en nuestro sitio y nos ha dicho ustedes no tienen ninguna, no son nada distintos de lo que pasa más allá de sus fronteras. ¿Mm? Carlos, hay un punto de inflexión en el libro, tú haces una cronología fantástica, pero ¿cuál es el punto de inflexión en el cual de repente nos vimos inundados de todos estos carteles de crimen organizado? No, nos faltan los yakuza, porque en tu libro yo leo todo. Están primer comando capital, ahí veo un tema que, claro, no hablan español, pero todos van teniendo sucursales, van teniendo grupos afines, el Tren de Aragua, los gallegos, los trinitarios. O sea, no voy a nombrar todos, pero realmente después de tu libro digo, bueno, falta que llegue alguien, están todos acá. ¿Cuál es el punto de inflexión que permitió que se instalaran con tanta soltura? La pandemia. La pandemia es el punto de inflexión. Fíjate que nosotros nunca entendimos, ¿no? Y hoy día sabemos que una pandemia de las magnitudes que tuvimos, ¿no? Tiene una cantidad de consecuencias desde el punto de vista sociológico que son impensadas. Y una de esas consecuencias, quizás la más, o sea, es la consecuencia que estamos viendo hasta hoy en día Mm. de esa pandemia, es, ¿no es cierto?, que se produjeron una serie de fenómenos. Fenómeno uno que se produjo. Como no había, o sea, las fronteras estaban todas, ¿no es cierto?, limitadas, había los desplazamientos estaban muy medidos, el precio de los estupefacientes subió, se disparó, ¿verdad? Porque evidentemente es un tema de oferta y de demanda y por lo tanto había menos droga en el mercado y por lo tanto la droga, ¿no es cierto?, subió a niveles exponenciales. ¿Qué significó eso? Significó entonces, ¿no es cierto?, que hubiese muchísima actividad de parte de narcotraficantes. Ese es un punto. Ahora, pero hay un segundo punto que es quizás el más conectado con lo que pasó acá en Chile, que tiene que ver con que no te olvides tú que ha habido ya varias diásporas venezolanas como consecuencia, ¿no?, de la dictadura feroz que tiene instalada Nicolás Maduro junto con Diosdado Cabello y otros sujetos. Y esa diáspora, hay un punto importante de ella que se da a contar de 2018. Ahí es cuando se produce, ¿no es cierto?, digamos, una segunda oleada migratoria muy, muy importante después de las elecciones que hubo, de las últimas elecciones que hubo ese año. Y esa oleada migratoria se convierte en un gran negocio para el Tren del Agua. Es en ese momento que el Tren del Agua se da cuenta que ahí, en esas personas que están huyendo, personas que están desesperadas, que están escapando, ¿no es cierto?, un negocio gigantesco y ese negocio consiste básicamente en el tráfico de migrantes. En ese momento el Tren del Agua, que es un tema que venía trabajando desde antes, evidentemente, se toma el control de todo lo que ellos denominan trochas, o prácticamente todas las trochas, es decir, lo que nosotros llamamos un paso clandestino Claro. entre Venezuela y Chile, y también hacia Estados Unidos, que ese es el negocio que tienen hoy día, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú querías escapar desde Venezuela y llegar a Perú, llegar a Bolivia, llegar a Perú, a Argentina, ¿no es cierto?, a cualquier zona del cono sur del continente, la mayoría de la gente que hacía, juntaba, vendía lo poco que tenía, ¿no?, y con eso le pagaba a una, comillas, empresa de turismo. Muchas de esas personas caían en manos de una supuesta empresa de turismo que se llama Tours Casablanca, que no es nada más que una fachada del Tren del Agua, que es, ¿no es cierto?, la que trasladaba a la mayoría de estas personas. Ahora, ellos no eran los únicos que traficaban, había otras organizaciones criminales también dedicadas a eso, pero como el tren era quien manejaba todas las trochas, esas otras organizaciones le tenían que pagar lo que denominan una vacuna, es decir, un impuesto por usar ese paso clandestino. Y en definitiva esto se convirtió en un negocio gigantesco. Y ese negocio además tiene una segunda derivada, que es que muchas de las personas traficadas, sobre todo mujeres jóvenes, muchas de ellas niñas, estoy hablando de niñas de 15, 16, 17 años, después eran además
En algunos casos ellas sabían a qué venían, pero en muchos casos engañadas y obligadas, ¿no es cierto?, a ejercer el comercio sexual en condiciones muy, muy cercanas a la esclavitud. De eso estamos hablando. Es feroz. Yo en tu libro saqué algunas estrofas con respecto a la entrada del crimen organizado y de todas estas personas que entran irregularmente. Y dice en una de las estrofas de algunas de las interceptaciones que tú tienes acá replicadas en tu libro, dice, si está tirado Chile para poder entrar porque hay puro que autodenunciarse y te Bastante. entregan al tiro un papel y nosotros con eso ya podemos entrar. Aparte está la mano para entrar por Bolivia o por Perú. Cuéntame un poco de esta libertad y de esta facilidad con la cual se puede entrar por el norte en nuestro país, Carlos. Eh, Porque uno dice, bueno, no se supone que pusieron a los militares. Yo sé lo que pasa porque yo hablo con la gente del norte, pero la gente tendrá que decir, bueno, no se supone que los militares están en la frontera. ¿Cómo puede ser tan fácil entrar y salir? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y si fue mala esta idea y este sistema del gobierno cuando llamó a autodenunciarse para poder regularizarlos, ¿te acuerdas? Hace 2 años atrás. ¿Eso permitió también, alentó también la Bueno, entrada a Chile? o sea, sin duda, y esa misma escucha telefónica que tú comentas, que yo ocupé como un epígrafe en el texto, efectivamente te evidencia, como te digo, fue un poquito antes, ¿eh? Yo diría que esa escucha es del año 2022. Mm, Pero efectivamente, yo creo que en temas de migración, tampoco ningún gobierno, y aquí te incluyo a doña Michelle Bachelet, al presidente Piñera, al presidente Boric, ningún gobierno entendió a cabalidad y desde un inicio la dificultad que eso significaba desde muchos puntos de vista. Evidentemente hay un punto de vista economicista que tiene que ver con cómo financias, ¿no es cierto?, a 1 millón de personas que llegan a tu país y que ocupan, evidentemente, que tienen que tener acceso, ¿no es cierto?, a sanidad, a educación, a vivienda y un montón de cosas más, que son personas que además vienen, insisto, y yo creo que eso es una cosa que uno no puede perder de vista, vienen huyendo de una dictadura feroz y brutal. Por lo tanto, esas personas tienen que ser ayudadas de algún modo, ¿no? Y eso evidentemente significa un costo para el Estado. Detrás de esas personas vienen escondidos estos criminales. Esos criminales vienen persiguiendo a esas personas. Sus principales víctimas claro. son esos migrantes que vienen escapando. Es una cuestión de una perversidad, ¿no es cierto?, que cuesta a veces entender. Y después, por supuesto, ¿no es cierto?, esas víctimas pasan a ser también personas de otras nacionalidades, incluyendo a chilenos. Ese problema de fondo, yo creo que nunca nadie lo entendió desde el punto de vista político, ¿ya? Y ahí tenemos una dificultad gigantesca. Hasta hoy en día, ¿no es cierto?, se hacen muchas mofas, ¿no? Hay muchos memes con este cucutazo, el viaje que hace el presidente Piñera a Cúcuta. Pero la verdad es que en Tren de Agua nosotros tenemos antecedentes de que ya en el 2017, cuando estaba Michelle Bachelet como presidenta, ya habían llegado miembros del Tren de Agua. O sea, esto venía desde hace mucho tiempo y la verdad es que nadie, y por eso te digo, esto es igual para la derecha que hacia la izquierda, nadie se dio cuenta ni entendió la gravedad que había detrás de esto. Sí, pero hay una diferencia, Carlos, con respecto a Sebastián Piñera, que políticamente no era a favor de esta inmigración tan fácil como fue en la época de Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Acuérdate que Gabriel Boric era de fronteras abiertas, dijo que en Chile había muchos chilenos y dijo una serie de otras barbaridades. Es decir, quizás en el caso de Sebastián Piñera, que le tocó la pandemia, le tocó octubre del año 2019, no tuvo la fortaleza para hacerlo, pero no había un punto político en el decir, no, yo estoy a favor de la frontera abierta. Pero en el caso de Michelle Bachelet y de Gabriel Boric, hay un punto ideológico ahí, porque ellos sí están, yo no creo que hayan cambiado mucho tampoco, sí están a favor de la frontera abierta. Y es parte de una mirada de Ujú. sociedad y del mundo. Por eso sí creo que hay una pequeña diferencia ahí. Y sin duda que hay matices, sí, Claro. eso no hay ninguna duda, pero la verdad es que si tú lo llevas a ese punto también vas a ver que en el caso del presidente Piñera también tenía un punto político, ¿no? Cuando invita Sí. a las personas que están huyendo de la dictadura de Maduro a viajar a Chile, sin saber probablemente, y aquí quizás sea culpa de quienes lo asesoraban, ¿cierto?, que los servicios de inteligencia venezolanos son asesorados por los servicios de inteligencia cubanos y que los servicios de inteligencia cubanos ya habían usado como un arma, en el caso, ¿no es cierto?, de
Estados Unidos el envío masivo de delincuentes. O sea, cualquier persona que conociese un poco la historia, ¿no es cierto?, de cómo funcionan, te insisto, los servicios de inteligencia venezolanos con los cubanos, podría haber dicho, sabe, presidente, quizás esta no sea una buena idea. ¿Mm? Carlos, el tema de los pasos irregulares, que es algo que tenemos ahí abierto una frontera gigante en el norte, me llamó mucho la atención porque uno cree que son pasos irregulares y que la gente entra, sale como quiere, pero los pasos irregulares están controlados por el crimen organizado. Es decir, si usted quiere entrar y salir como quiera de Chile, igual tiene que pagar peaje al crimen organizado o pedirle permiso o lo que sea. Y hay una declaración del taxista Así que es. lleva al sicario que sale de la cárcel, que fue liberado, que lo deja en el terminal, que después lo deja en el paso fronterizo, un poco antes de los militares. Entonces, explícame el funcionamiento de los pasos irregulares con militares que están a unos kilómetros y que no hacen nada con respecto a los pasos irregulares que al final son fortalezas del crimen organizado. El sentido común no me permite entenderlo si es que tenemos realmente estas garitas y todos estos militares custodiando la frontera. Yo creo que a nadie el sentido común le permite entender bien esto. A mí tampoco. Y fíjate que, de hecho, cuando se conoció esta situación, yo estuve preguntando a gente que conoce bien cómo funciona esto. Y la explicación que te dan es kafkiana. Y esa explicación es que, ok, la instrucción que tiene el conscripto, pues ojo, no estamos hablando tampoco de, no Mm. sé, generales que estén parados ahí con un fusil. Sí, pues. Es un joven conscripto con suerte, un clase, ¿no? Que lo ponen en la frontera y su instrucción es evitar que entre gente, no que salga. ¿Eh? Te insisto, yo no estoy diciendo que estés bien, o sea, también, como te digo, me parece muy kafkiano, pero esa es la explicación que me dan. Y eso me lleva un poco a lo que preguntabas antes tú, ¿no? ¿Cuáles son todos estos factores que inciden en que nos llegue el crimen organizado? Yo te alcancé a mencionar algunos y te mencionaba el sistema de persecución penal, ¿m? Pero también, y te decía, hay una cuestión de idiosincrasia, ¿ya? Y efectivamente, este es un país extremadamente apegado a las instrucciones, extremadamente apegado a la normativa. Fíjate que esta es una pregunta que yo planteo en el final del texto y que la he hecho muchas veces públicamente. ¿De verdad creemos que todos estos criminales impresionantemente perversos que han estado involucrados en crímenes en Chile y que han sido detenidos en otros países no sean enviados? ¿Creemos de verdad que nuestras cárceles se sigan llenando con sujetos que son los delincuentes más avesados que hay en todo el continente americano? Yo entiendo que desde el punto de vista jurídico es lo que tiene que hacerse, ¿ah? Pero quizás sea momento de empezar a pensar de un modo distinto, porque lo que estamos haciendo, hoy día tenemos a Estrella condenado a 85 años, tenemos a Satanás condenado a 67 años. Y, si la Corte Suprema termina confirmando esas condenas, esos sujetos no abandonan nunca más una cárcel chilena. La pregunta es qué va a pasar entonces con los presos chilenos que están en contacto con ellos, que sí van a dejar ese penal en 5, en 6 o en 7 años más. Claro, van a aprender de los padrinos, van a aprender de los líderes. Voy a ir al tema de gendarmería, pero no me quiero ir Sin del duda. norte, porque lo que describes del norte, Carlos, es lo que yo diría, no está en tu libro, yo lo digo, es un descontrol. Y hablas Ujú. tú, y lo repites varias veces en el libro, acerca del control territorial predatorio en el norte, que es un modus operandi que tiene el crimen organizado, que no se trata solo de tener plata y lavar dinero y vender droga o la prostitución. Se trata del poder, que esa es la diferencia con otros ladrones, digamos. Y hablas muchas veces, en muchas zonas del norte, del control territorial predatorio. Descríbele a nuestros auditores a qué te refieres con eso y la realidad que se vive en el norte, donde creo que hay zonas que ya prácticamente no pertenecen al Estado chileno. O sea, a ver, ese concepto tiene que ver con la que quizás sea la principal diferencia que tenemos con el crimen organizado que conocíamos antes. ¿Ah? Antiguamente todos habíamos escuchado, aquellos que somos periodistas lo habíamos cubierto muchas veces, ¿no? El típico entre comillas, padrino de una población que vive en un pasaje, que Mm. financiaba las fiestas de Navidad, de fin de año, que ayudaba a la vecina que necesitaba una cama, no sé, para la enfermedad de su espalda, qué sé yo. Ese padrino funcionaba bajo la antigua lógica de Pablo Escobar.
una lógica de asistencialismo. Y ese padrino, gracias a eso, ¿no es cierto? Cuando venía investigación y hacía un allanamiento en el pasaje, bueno, los vecinos defendían a ese sujeto porque ese sujeto era un sinónimo de bienestar económico para ellos. Eso cambió. Ese padrino ya no existe hoy día, o si existe es muy cada vez más escaso, porque hoy día el sujeto que domina un sector específico, que habitualmente son bandas que vienen de distintos países, estamos hablando de bandas dominicanas, colombianas, venezolanas, peruanas, etcétera. Y ojo, no solamente en el norte, eso es un fenómeno que está en todo el país ya. Sí. Empezó evidentemente en la zona norte, y yo me imagino que a eso te referías, por ejemplo, zonas del Vamos a conectar con Carlos Vaso para poder escucharlo mejor y mientras lo hace, yo les tengo acá en pantalla, ustedes lo conocen este producto. Es espectacular para poder eliminar los malos olores y Oxibiota. Oxibiota son unos polvos, acá vienen varios sobres. Esos polvos que fueron desarrollados con tecnología en Estados Unidos y traídos por un emprendedor, lo que hacen es eliminar los malos olores de raíz. ¿Por qué? Porque Oxibiota mata las bacterias que producen el mal olor. El mal olor muchas veces no tiene que ver con algo pasajero, sino que tiene que ver con que en esa zona hay una descomposición de alguna materia que haya quedado, alguna materia orgánica que haya quedado, y mientras estén las bacterias, el mal olor va a continuar. Usted puede utilizar Oxibiota en el jardín con algún pulverizador o directamente, no daña las plantas. También lo puede usar en cocinas, baños, donde usted quiera, puede usar Oxibiota porque es ecológico y muy seguro, pero lo importante es que funciona. www.oxibiota.cl y también les recuerdo su apoyo en Patreon, que es lo más importante que tenemos para seguir funcionando. En Patreon ustedes buscan el programa y ahí se suscriben y se convierten en patrocinadores de la entrevista de Nicole Rodríguez. Carlos, ¿pudiste conectarte? Vi un gato circular por ahí. sí, Está está en bien. su momento de actividad. No, yo no Ya. soy cat girl, soy dog girl, pero lo voy a permitir en Tenemos el de todo programa. aquí, tenemos de todo, pero la gatita, digamos, Está bien. Vamos a retomar lo que estábamos hablando sí, con te cuento respecto, de nuevo. a la posición territorial depredatoria Sí. con la Ujú. que funcionan estas bandas y este crimen organizado. Sí, lo que te cuento, esto es básicamente, ¿no es cierto?, un cambio de estrategia que se ha dado y que hemos visto en estos últimos años en el país, porque antiguamente quien ejercía el control de un pasaje, por ejemplo, en este país habitualmente era el traficante que vivía ahí y que se ganaba la protección de sus vecinos gracias a su simpatía, a su amistad, a que financiaba las fiestas de fin de año de los niños del pasaje, compraban las camisetas para el equipo de fútbol, etcétera. Esa lógica que está basada además, ¿no es cierto?, en lo que hacía Pablo Escobar en la Medellín de los años 80, eso cambió. Hoy día nosotros estamos viendo el modelo del PCC, el primer comando de la capital, que de ahí viene copiado, ¿no? Que este es el modelo que ellos implementan inicialmente en las favelas de Sao Paulo y después se extiende a todo Brasil, que es un control que está basado en el miedo. Esto parte, como tú decías, efectivamente en la zona norte del país, sobre todo Arica, Iquique, Antofagasta, pero se expandió. En todo el país tenemos ejemplos impresionantes de esto. ¿Y eso qué significa? Significa, ¿no es cierto?, que estas bandas lo que hacen es que se asientan en una zona determinada, puede ser un campamento, puede ser una población, puede ser un cité, puede ser un edificio, pueden ser varios edificios que se los toman mediante el uso de la violencia, mediante el amedrentamiento, expulsan habitualmente a quienes viven en esos sectores, a quienes son muchas veces sus dueños legítimos, ¿no es cierto? Se adueñan de estos espacios, le cobran a las personas que viven ahí como si fuesen, no sé, Los propietarios, los dueños. una empresa de corretaje de propiedades, te cobran agua, porque ellos te proveen de agua, te cobran electricidad. Cuando se trata de campamentos más grandes o de poblaciones más grandes, los negocios que hay ahí o son de ellos o los dueños les tienen que pagar a ellos una vacuna, ¿no? Ponen prostíbulos adentro, ponen casas de envío de dinero hacia afuera. Es una cuestión impresionante, ¿no es cierto? Y eso, te insisto, lo hemos visto
a escalas tan grandes como lo que pasaba en Talca, donde el tren de agua de 24 edificios de una villa que queda abandonada después del 27F, son estos típicos edificios de FL2 que hay en todo el país, ¿no? Que quedan en pésimas condiciones después del perdón, del 27F, y por lo tanto el serbio dice que son inhabitables. Se toman 22 de esos edificios, de 24, y se establece una base gigantesca ahí. Claro, Carlos, pero esto que tú escribes y que lo ve cualquier persona que vive en la zona, sabe que está tomado. ¿Entra el Estado ahí? ¿Hay alguna acción proactiva? O en el norte, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas que tú dices, estas zonas ya son impenetrables? Ha habido acciones y de hecho, por eso te decía también al principio, tenemos este pequeño haz de esperanza, ¿no? Por ejemplo, el sector del Cerro Chuño, de Mm. Arica, que es la zona que se toman los gallegos. Además, ¿no es cierto?, toda la acción que ha hecho la Fiscalía con investigaciones en ese caso específico, el Estado también ha ido eliminando, ¿no es cierto?, paulatinamente varias de estas mediaguas. Lo mismo se ha hecho en algunas zonas de Antofagasta, en el Pisos, pero quedan muchas zonas todavía que están en estas condiciones. Te cuento un dato que a mí me parece que evidencia muy bien esto. Cuando asesinan a un funcionario de Carabineros, el suboficial hoy día, Daniel Palma, fue un caso que impactó a todo el mundo. Este es un motorista, ¿no es cierto?, que acude a un llamado en la zona de Avenida Mata, en Santiago, porque hay alguien que denuncia que hay disparos. Y él, cuando va llegando al sitio donde se produjo esta denuncia, es asesinado, es ejecutado de dos disparos en la cabeza sin ninguna piedad. Ese hecho se produce en este contexto que estamos hablando, se produce en un grupo del Tren de Agua, que es una célula que está en Concepción, que es trasladada, así como si tienen un trabajo, te trasladan a otra sucursal, es todo lo mismo. Estos sujetos que están en Concepción son trasladados a Santiago y una de sus misiones es tomarse un CITE que está en esa zona y en Avenida Mata, que administraba un ciudadano colombiano. Un CITE que tiene un dueño legítimo, que arrendaba habitaciones y en el momento en que ellos le disparan a este ciudadano colombiano, a este administrador, para que abandone el sitio y se los deje a ellos, es que se produce este llamado y llega este policía que es asesinado de una forma brutal. Claro, ahora, Carlos, tú en el libro, sumándome a lo que me estás contando, describes que el crimen organizado tiene metástasis y tiene como los caminos, y describes 8 características. Estamos Ujú. ya con estas 8 características que me gustaría que se las comentara a nuestros auditores y en qué etapa de la metástasis estamos. O sea, sin duda yo creo que estamos en una etapa muy, muy avanzada. Las características que tiene este crimen organizado, algunas ya las hemos mencionado. A mi gusto, la más evidente es esta que estábamos comentando, pero también hay otras que son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos habituados, tú mismo mencionabas, cuando uno hace años como periodista uno trabajaba en las calles, ¿no? Estábamos habituados a entender que las bandas de traficantes o estas grandes bandas solamente existían en las grandes ciudades del país, ¿no? En Mm. Santiago, en la zona sur, en algunas zonas de Valparaíso, en Concepción o qué sé yo. Hoy día tú tienes estos grupos actuando en comunas pequeñísimas. Y no son solamente estos grupos extranjeros, ¿no? Porque eso también es un fenómeno que tiene que ver con cómo se expandió, cómo esta metástasis ha tenido tanto éxito. Porque había condiciones también. ¿Ah? No solamente que llegase el tren de agua llega acá porque hay un montón de condiciones que le son favorables, y una de esas tiene que ver también, ¿no es cierto?, con un país donde la violencia se ha ido cada día convirtiendo en una cuestión más normal, más común, que tiene que ver esto va desde la creación de delitos que son, entre comillas, autóctonos, ¿no? Los portonazos, todos los delitos que tienen que ver con la sustracción violenta de vehículos, eso es una invención chilena, que tiene que ver además con cuestiones con condicionantes técnicas, cuando el auto ya deja de ser tan fácil de sustraer como antiguamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué buscan los delincuentes? Buscan vehículos en movimiento. Porque de otro modo es muy difícil que sustraigas un auto estacionado. Se puede, pero es mucho más. Entonces, todas esas condicionantes se van dando, se van juntando y van permitiendo, ¿no?, que nos vayamos enfrentando a este escenario donde efectivamente tenemos un cáncer que ha ido, esta metáfora, ¿no es cierto?, biológica, creo que es bastante acertada porque es un cáncer que se ha ido expandiendo, que ya hizo metástasis y cuyas posibilidades de ser solucionados son muy, muy escasas. Hay un capítulo de un detalle, no es detalle, no lo quiero decir como detalle porque me parece espantoso,
con respecto a que en el 2021, lo voy a decir textual, aparecieron niños chilenos, hijos de Mm. haitianos, en distintos países de América Central, sin documentación y fueron enviados a Haití, porque al final terminan siendo niños NN. Decenas de niños nacidos en Chile de padres haitianos enviados a Estados Unidos con semanas de vida y 6 u 8 años. Aquí en Chile entiendo que hubo una condena a una persona, Faustín, entiendo en el libro, Estoy pero confundiendo. esto, Carlos, yo digo, yo estoy en las noticias, esto debió haber sido un escándalo. Y esto debió Sí, haber sido una noticia en la cual debíamos, la prensa y el mundo político, dar cuenta. ¿Cómo es posible que de Chile salieron este conjunto de niños que seguramente lo usan hasta de burreros, pero después terminan en comercio sexual, vendido, lo que sea? Hay de todo, ¿no? Hay cosas espantosas, hasta el tráfico de órganos en el fondo. Y tenemos niños chilenos de hijos haitianos repartidos por América Central. ujú. Explícame esta situación. ¿Es de algún grupo puntual, de algún grupo específico de crimen organizado? ¿Cómo es que se dio esta situación? Distintas situaciones que se juntan en eso, pero el fondo es como tú dices, sobrecogedor. Y efectivamente, a mí, cuando yo conocí esta situación, yo también me pregunté lo mismo. Dije, ¿cómo esto no es el título principal en todos los diarios? Nosotros en el mostrador hemos cubierto esto, todo lo que hemos podido, pero me impresiona que nadie más se espante con esto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de niños, ¿no es cierto?, que son efectivamente hijos de ciudadanos haitianos. Son niños que nacen, la mayoría de ellos en Santiago, por lo tanto son tan chilenos como tú o como yo, ¿no? Y esos niños, en un momento determinado, justamente en la época de la pandemia, ¿no?, se produce una migración hacia la inversa. Muchos de estos ciudadanos haitianos que llegan a mediados de la década, de la segunda década del siglo XXI acá, ¿no? Muchos de esos ciudadanos haitianos abandonan el país. Y hay un montón de factores que tienen que ver con, desde que se sienten muy discriminados, ¿no?, con la falta de trabajo, con muchas cosas, y con el hecho además de que, así como hubo una diáspora haitiana hacia Chile, hubo una diáspora haitiana muy fuerte hacia Estados Unidos. Entonces, en un momento determinado, estos haitianos a fines del siglo, de la década pasada, ¿no es cierto?, inicios de esta década, empiezan a tratar de llegar a Estados Unidos. La única posibilidad que tienes de llegar a Estados Unidos, siendo un migrante sin mayores documentos, qué sé yo, es caminando. Es una cuestión brutal. Entonces, caminando o en bus, ¿no es cierto? No puedes tomar un avión porque tú sabes que en el avión no, apenas aterrizas en Miami, en Nueva York, te van a deportar. Por lo tanto, ¿qué hacen? Contratan organizaciones criminales. La principal de ellas es la organización que encabezaba un ciudadano haitiano que tú mencionabas, que es Maxime Faustin, ¿no?, que termina condenado a cadena perpetua, termina una condena muy alta, o equivalente a una cadena perpetua de 20 años, porque ellos que hacían, ¿no es cierto? Efectivamente, ellos llevaban ciudadanos haitianos hasta Arica y desde Arica los iban pasando por distintas trochas. Eso no está establecido en el juicio, pero me imagino que tiene que haber sido en concomitancia con el Tren Veragua u otra organización semejante. Pero hay un punto de la migración desde el sur de América hacia América del Norte que es muy crítico. Está considerado como el segundo paso de migrantes más complejo del mundo, que es lo que se denomina el tapón del Darién, ¿no?, que es una selva muy espesa que existe entre Colombia y Panamá, y esa selva impide, espera un segundo, tengo un problema felino aquí, esa selva impide, ¿no es cierto?, que tú pases caminando. La única posibilidad de llegar a una zona caminable de esa selva tiene que ver con tomar un bote que pasa por el Atlántico y te hacen bajar de ese bote y de ahí tienes que caminar varios días, ¿no?, en condiciones muy inhóspitas. Es una selva de verdad que tiene anacondas, que tiene, ¿no es cierto?, jaguares, que tiene grupos de asaltantes, que tiene bandas de crimen organizado, que tiene caudales de agua gigantescos, etcétera. Por lo tanto, fallece mucha gente en ese paso, ¿ya? Y en ese contexto es donde empiezan a encontrar, tanto en el lado colombiano, sobre todo en el lado panameño, y después en otros países más del norte, en México, en Texas, que Texas es habitualmente el destino final, ¿cierto? Empiezan a encontrar documentación y antecedentes acerca de niños chilenos y encuentran también niños chilenos, hijos de haitianos, abandonados, niños que han sido abandonados, muchos de ellos porque los padres han fallecido en el trayecto, ¿no? Y de hecho se estima que por lo menos en ese periodo, estamos hablando del año 2020, 2021, fueron por lo menos unos 200 y tantos niños que quedaron en esas condiciones. Tremendo. Carlos, con respecto a las cárceles,
tenemos todavía el control de las cárceles. Gendarmería no sabe a quién tienen las cárceles. Gendarmería deja libre un sicario tremendamente peligroso. Todavía no sabemos las razones reales, pero dicen fallo humano. Bueno, siempre es un fallo humano, pues se cae un avión también es un fallo humano, pero puede ser que falle el motor, pero algo falló también en ese control, ¿no? Entonces, tenemos el control de las cárceles. Yo tengo acá unas estrofas de tu libro, donde va uno de los fiscales visitadores que ingresó ahí a Santiago 1, creo que en el módulo 88, Pues. el juez, perdón, completamente saturado de imputados y en condiciones insalubres, sorprendiendo infraganti a un grupo aproximado de 10 internos que en un sector cercano al baño desvestían e inspeccionaban a otro imputado, mientras el suscrito ordenaba que fuera rescatado y llevado por personal de gendarmería a una sala especial para interrogarlo previamente. Fue amenazado de muerte por varios sujetos, estando ahí el juez que vio esto. Claro. Por razones de seguridad no quiso entregar el marollo de antecedentes, se ordenó que fuera trasladado y hay otras secciones de Santiago 1 donde finalmente se convirtió en algunos lugares sitios de tortura, otros Ujú. que realmente las condiciones son para animales. En fin, tenemos más encima con esta descripción el control de las cárceles o ya la perdimos. Yo creo que estamos al punto Carlos, veamos ahí. organizado. Repíteme ¿Me la escuchas? respuesta porque se nos cortó. Sí, te decía que hace unas semanas causó mucho impacto una nota que publicamos en el Mostrador que tenía que ver con las ganancias del crimen organizado. Sí. Y en esa nota contábamos un dato que tenía que ver con cuánto ganan las bandas que se dedican a la extorsión dentro de Santiago 1, solamente dentro de Santiago 1, y es una estimación, entre comillas, baja, 25 millones de pesos al mes. Eso es lo que ganan, ¿no es cierto?, estos sujetos extorsionando a otros presos que muchas veces son secuestrados, son mutilados o son amenazados con ser mutilados, ¿no? Para grabar videos que les son enviados a sus familiares exigiendo a cambio de la integridad física de su ser querido, ¿no es cierto?, una cantidad determinada de dinero. Y Santiago 1 tiene un problema importantísimo, ¿ya? Y Santiago 1 tiene un problema importantísimo que tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que ese es un penal que fue diseñado para gente primeriza, es decir, para sujetos que han sido detenidos por primera vez y que no tienen antecedentes. Y hoy día tenemos todas estas bandas adentro. ¿Por qué tenemos esas bandas? Porque como ya lo quedó en evidencia con el caso de Alberto Mejía y de otros sujetos, lo mismo que pasó con este sujeto, con este papa, ¿no es cierto?, que es detenido en Valparaíso, no sabemos quiénes son, no tienen antecedentes acá en Chile. Muchos de ellos proceden de Venezuela y Venezuela es un país que no coopera, que no entrega información y que por lo tanto evidentemente impide que las autoridades chilenas sepan a quiénes tienen detenidos. Pero está la descoordinación que en el caso de este brazo derecho del niño guerrero del Tren de Aragua era buscado por Interpol. Es decir, nos quedamos con el tema de que Venezuela es una dictadura y no nos entrega información, pero esto es de Interpol. Esto no es culpa de Venezuela. Es decir, si alguien hubiera registrado bien a este personaje que estaba detenido en Valparaíso y hubiera hecho el cruce de la información de los más buscados por Interpol, ahí estaba la información. No necesitamos a Venezuela. Lo que pasa es que acá no sabemos quiénes son. Claro. Claro, lo que pasa es que tienes que ponerte también en el contexto del momento en que el sujeto es detenido, ¿no? Mm. Fue hace un par de años, ¿no? Sí. Y nadie pensaba en ese momento, fíjate, y este es un dato súper interesante, nadie pensaba en ese momento que sujetos de ese nivel de importancia, o había algunos que no sabían, pero a nivel masivo no se manejaba, que sujetos de ese nivel de importancia podían estar acá. Fíjate que en Talca, vuelvo para allá, ¿no es cierto?, se descubrió que el medio hermano del niño guerrero había vivido en Chile hasta hace un poco más de un año. Ah, y ese sujeto vivió años acá. Fíjate que otro sujeto importantísimo en el Tren de Aragua, que también vivió acá en Chile, ¿no es cierto? El famoso Richanga, fue hasta se le tomó una declaración en la Policía de Investigaciones. Y en esa declaración, en el año 2022 él dice que pertenece a una organización denominada Tren del Agua. Y cuando le informan de esto a la fiscal que toma este caso, dice, bueno, la verdad es que sobre el hecho que le están imputando o por el cual se lo está citando, que eran dos homicidios, ella dice, bueno, los antecedentes que hay no permiten que quede detenido, así que dejen en libertad. Bueno, ¿qué hace después de eso? Evidentemente escapa, ¿no? Entonces, claro.
te insisto, yo creo que hay que tener en cuenta, además de la falta de cooperación, además, por supuesto, la negligencia, y la negligencia en todos estos casos, ¿no es cierto? Es una cuestión importantísima. Además de todo eso, hay que tener en cuenta también que nadie había sido advertido, nadie se daba cuenta, nadie tenía en sus cálculos, salvo algunos personajes muy específicos, ¿no es cierto?, que estos sujetos iban a llegar acá. Carlos, Gendarmería está penetrada por el crimen organizado. Los gendarmes ganan poquísimo, 800.000 pesos, un poco más en algunos casos. Son amenazados, viven en condiciones también adentro de las cárceles que no son de las mejores. El crimen organizado tiene recursos para corromper a cualquiera. ¿Está penetrada ya Gendarmería? Yo creo que todas las instituciones tienen ciertos grados de penetración, no me cabe ninguna duda. Y tú ves desde las instituciones más prístinas, como debiese ser el Ministerio Público, donde tienes hoy día por lo menos tres investigaciones que acusan supuestos vínculos de fiscales Sí. con traficantes, ¿no? Y ahí no estamos hablando de gente que gana poco. ¿No? Para nada, estamos hablando de Mm. gente que gana muy bien. Entonces, no es un tema que tenga que ver necesariamente con cuánto gana el funcionario, porque, ok, por supuesto, sería deseable que todos nuestros funcionarios públicos, sobre todo aquellos que están expuestos a este nivel de peligro, tuviesen un buen sueldo. Pero si hoy día un funcionario X es coimeable con 2 millones, con 5 millones, con 10 millones, bueno, si tú le subes el sueldo a ese funcionario, mañana va a ser coimeable no con 2 millones, sino con 5, o con 10 o con 20. ¿M? El problema tiene que ver con una cuestión que va más allá del sueldo, que por supuesto es sumamente No, yo importante. creo que tú Pero tienes razón y la pregunta se entendió mal, porque es justificar la corrupción versus el sueldo. no, no, No no, va no, por no, no, ahí. no, 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 eso. Yo sigo tu línea, no va por ahí, pero el punto es que cuando tú tienes a un director de gendarmería que hace poco tuvo que renunciar por hacer algo que también está mal, es ilegal, cambió el Claro. hermano, borró la información del hermano. Tienes al director de la PDI renunciado, Sergio Muñoz, que le pasaba información a un abogado. Presentable también. Corrupción aquí y en cualquier otro país. Entonces uno dice, bueno, claro, estas son situaciones conocidas, pero entonces las instituciones funcionan de una manera corrupta y acá tenemos una avalancha del crimen organizado en el cual pueden coaptar finalmente estas instituciones porque la lógica de funcionamiento de sus propios directores es de una manera corrupta. Eso es lo que... A ver, lo que pasa es que efectivamente, o sea, tenemos, por eso yo te decía, yo creo que hay cierto grado de penetración en todas las instituciones y eso es lo que hemos visto ya que ha pasado en otros países, ¿no? Va de a poco avanzando, es una metástasis que va avanzando a poquito. Pese a eso, vuelvo a insistir, así como, por ejemplo, mira, tú mencionaste la Policía de Investigaciones. En la Policía de Investigaciones hay un caso que a mí me parece extremadamente grave, que es de dos oficiales de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, que formaban parte de la célula del Tren del Agua que explotaba mujeres en la plaza de Santiago. Mm. Pero asimismo, tienes, ¿no es cierto?, a oficiales de la PDI que son, y hay uno que se ha hecho, entre comillas, famoso porque su seudónimo apareció en muchos medios, que es el agente de uno, que es la denominación con que, ¿no es cierto?, se designa al oficial de la Policía de Investigaciones que estuvo meses infiltrado, conviviendo con los gallegos, poniendo su vida, ¿no es cierto?, en juego todos los días, y gracias a su testimonio, esos sujetos, esos criminales de una magnitud, ¿no es cierto?, gigantesca, hoy día muchos de ellos están condenados a 50 años. Entonces, por eso te digo, tenemos todos estos indicios, que ya son más que indicios, ¿no? Tenemos toda esta evidencia de Sí. que efectivamente hay una penetración, pero al mismo tiempo todavía seguimos teniendo funcionarios públicos honestos, probos, valientes. O sea, te insisto, ese es el espacio ahí de optimismo que a mí me queda todavía. Carlos, tú conoces, tú reporteas con ellos. ¿Qué te dicen las policías? ¿Qué te dicen los agentes de la PDI del momento que estamos viviendo? ¿Cuál es la opinión de ellos? Yo creo que la opinión mayoritaria, porque también hay gente con la que uno se encuentra que te dice las cosas que son correctamente políticas, ¿no? Y se basan en alguna estadística y juegan con ella, que no, que ha bajado. Pero la verdad es que la gente que está en el día a día en este combate es gente que tiene una visión mucho más negativa incluso que la que te estoy exponiendo yo. En general, la opinión es que esto ya no se venció, que es muy difícil que esto se eche hacia atrás y que por lo tanto el futuro que nos espera como país, y esto es una cuestión súper difícil de entender en abstracto, pero gente que conoce mucho más de esto que yo, que son estas fuentes que tú mencionas, te dicen si es cosa que tú vayas a ver lo que pasó en Guatemala, es cosa que vayas a ver, ¿cierto?, Ecuador, es cosa que vayas a México, y te vas a dar cuenta hacia dónde vamos a llegar si esto no se detiene de algún modo. ¿Mm?
Ahora, en el caso del sicariato, yo recuerdo una conversación que tuve con un funcionario de la PDI hace justo después de la pandemia. Y me dijo, mira, está más o menos controlado, pero cuando empiecen los secuestros, eso va a ser síntoma de que esto no va hacia atrás. Y justamente la industria del sicariato y de los secuestros es lo que esta semana hemos conocido que ha aumentado a pesar de las cifras del gobierno. La vocera ayer salió diciendo que han bajado. Bueno, todas las cifras muestran un aumento, las cifras formales de la Fiscalía Nacional. Ujú. Quiero saber si tú compartes esa noción que me compartían a mí un funcionario de la PDI diciendo que cuando lleguen los secuestros de sicariato es síntoma, es una evidencia de que entramos en una fase en que no, hay un punto de no retorno y lo que nos queda es luchar nomás, digamos. O sea, sin duda que coincido con eso, pero hay muchos síntomas más. Tienes, por ejemplo, el tema de la extorsión. ¿Ya? La extorsión ya está instalada. Hoy día veíamos hace poco, ¿no es cierto?, lo de cómo estaban sacando los toldos azules en Makes. Pero Makes es un sitio que además de que está tomado por este comercio clandestino y todo eso, está tomado también por las bandas de extorsionadores que extorsionan a distintos comerciantes, hay distintas bandas especializadas y eso también se está produciendo en muchas otras zonas del país. Entonces, tienes ese fenómeno, tienes el fenómeno de la extorsión, tienes el fenómeno de la migración clandestina, que es una migración que tiene de fondo un negocio gigantesco y ese negocio gigantesco, ¿no es cierto?, es el negocio de estas organizaciones criminales que básicamente lo que hacen no es tratar a estas personas, a estos migrantes, como si fueran commodities, ¿no? Como si fueran cualquier cosa que se lanza en un mercado. Entonces, efectivamente, es un indicador potente, pero fíjate que hay un indicador que debiese ser mucho más potente y que debiésemos observar con mucho más cuidado. Quien ha comentado esto muchas veces es un buen amigo mío, que creo que es el mayor especialista que tenemos en estos ámbitos del país, que es Pablo Ceballos. Sí, Y es que yo lo Pablo, mismo. claro, en una conversación con Pablo, y creo que lo pusimos en alguna nota en el diario también, él decía que, ojo, esto fue a raíz de que el año pasado había alguna autoridad que se congratulaba acerca de, ¿cómo se llama?, de la baja en las tasas de homicidios, que había una baja muy mínima. Y Pablo decía, ojo, la baja en la tasa de homicidios no necesariamente significa que en el país esté más calmado. Puede significar, ¿no es cierto?, que ya determinadas bandas se han asentado en determinadas zonas y ya no necesitan matar a nadie más. Porque el objetivo de la banda criminal no es matar por matar. La banda, lo contamos en el libro, cuando llegan los gallegos a Arica, ellos empiezan a matar y hacen desaparecer, ¿no es cierto?, a quienes tienen los espacios, a quienes detentan, ¿no es cierto?, las, entre comillas, jefaturas de los espacios que a ellos les interesan. Cuando esas personas han desaparecido, la verdad es que no necesitan matar. Lo que les interesa es hacer negocios, ahí es vender commodities que son prohibidos, commodities que pueden ir desde teléfonos hasta, ¿no es cierto?, personas, armas, drogas, lo que sea. Carlos, sabemos de los casos de las Fuerzas Armadas también involucrados en el traslado de drogas y en el crimen organizado. Hablamos de la PDI. En tu libro no hablas de ningún político y yo me Mm. pregunto, a la altura que se ha instalado el crimen organizado en Chile, ¿cuánto ha penetrado la política, los partidos políticos o a políticos puntualmente o a congresistas? En Chile nos cuesta tanto ir de frente y preguntar estas cosas. Yo sé que tu libro no trataba específicamente eso, pero tú estás en este tema. ¿Qué noción tienes tú de la penetración del crimen organizado en el mundo político, de nuestros senadores, diputados, dirigentes, gobernadores, alcaldes y hacia abajo en la infinita cantidad de puestos que tenemos? Si hubiese tenido un antecedente objetivo a fines del año pasado, no te tengas ninguna duda que lo habría puesto y lo habría publicado. No lo hemos encontrado, pero no tengo ninguna duda, ¿no es cierto?, que esos vínculos ya tienen que existir. Fíjate que el único dato Perdona, objetivo que no tengo, creo, es como la frase, no creo en los brujos, pero de que existen, existen. Más o menos por así. supuesto, Claro. por supuesto, porque evidentemente el crimen organizado necesita, ¿no es cierto?, de gente que tenga cierta capacidad de decisión a nivel político para determinadas cosas. Y te cuento un ejemplo. Esto yo obviamente lo supimos después, ¿no?, de la publicación del libro, o estaba ya en imprenta, me parece, cuando supimos el caso de un concejal de Arica,
¿no? Que tenía un vínculo con los gallegos. El concejal dijo que no era así, qué sé yo, que esto había sido una maquinación periodística y muchas cosas más de ese tipo, pero el hecho es que él intercede, ¿no es cierto?, en una cuestión que puede parecer menor, que es la concesión, ¿no es cierto?, una patente de alcoholes para uno de las discotecas que se usaban como prostíbulo por parte de los gallegos, ¿ya? Ese nivel de interferencia, y lo decía ayer, no me acuerdo si el fiscal nacional o alguien más, efectivamente, a ese nivel, lo que demuestra la experiencia comparada en otros países es donde habitualmente se produce el primer contacto entre el crimen organizado, ¿no es cierto?, y el sector político, porque ese es el nivel de decisión que les interesa, sobre todo en términos de espacios cooptados. Después se produce, ¿no es cierto?, el nivel ¿cómo se llama?, de contacto con senadores, con diputados, cuando ya hay un interés, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, legislaciones que tienen que ver con temas de drogas, con trata de personas, qué sé yo. No hemos llegado, creo, todavía, o no hemos evidenciado ese punto todavía. Como no hemos evidenciado todavía, por ejemplo, los atentados, amenazas a periodistas, que en algún momento también van a empezar a suceder. ¿Mm? Por eso te digo, yo todavía estamos en un punto donde queda algún mínimo Queda haz de un grado. esperanza. El caso del alcalde de San Ramón, del alcalde Aguilera, es un caso puntual, es un caso menor, sus relaciones hablaban de algunos como narcotraficantes de la zona. Yo ¿Se no ve lo conozco como aislado? mayormente, no es un caso que yo haya cubierto, Ya. pero de lo poco que conozco, ¿no es cierto? Lo que aparece ahí es más o menos evidente, es como el esquema mexicano, ¿no? Sí. Donde tú tienes a un partido metido en una zona específica, está completamente cooptado, y donde evidentemente tienes a sujetos que están vinculados con actividades del narcotráfico, ¿no es cierto? Ejerciendo actividades políticas al mismo tiempo. Yo he visto eso en otras partes, pero es un esquema, diría, muy criollo. Yo lo vi hace muchos años, por ejemplo, en la comuna de Hualpén, donde evidentemente había vínculos de un modo u otro entre la persona que estaba como alcalde en aquella época, ¿no?, y sujetos que son después acusados de narcotráfico. Ahora, ¿cómo pruebas tú, no es cierto?, que ese vínculo, que la excusa siempre es la misma, es que eran mis vecinos, que nos conocemos de niños, vivimos al lado, pero no tenemos nada que ver? ¿Cómo pruebas tú, no es cierto?, que la capacidad de decisión sobre ciertas políticas públicas, sobre ciertas cosas, está influenciada por esos sujetos? Ese es un trabajo que todavía está pendiente en el país, y eso evidentemente no tiene que ser la policía, no tiene que ser la fiscalía. ¿Mm? Claro, quizá el tema de del financiamiento de las campañas, por ahí hay un hilo Vamos a, que se vamos a puede llegar a hacer. eso. Y estamos en un año electoral. Yo lo levanto, me gusta levantar temas, yo no tengo el equipo para trabajarlo, pero estamos en un año electoral, se están jugando muchas cosas. Yo digo, ahí hay que levantar las alertas, investigar y hacer la pega, hacer la investigación, porque evidentemente las campañas son caras y con el nivel de bandas que tenemos instaladas, me pregunto, ¿ninguna va a querer entregar plata a campañas políticas? Sería muy ingenuo No, pensar que no quieran. En otra, pueden no hacerlo, pero que no quieran sería muy ingenuo. Carlos, tú llevas muchos años en esto. ¿Se te hace más difícil reportear el crimen organizado, los narcotraficantes como antes? ¿Te da más miedo, tan amenazado por el libro? ¿Acompañas no, a la PDI como lo hacías antes o ya no lo haces? no, hay un trabajo que se hace en forma bastante independiente en este momento, y no he tenido afortunadamente amenazas. Por eso te digo, yo creo que todavía estamos como si he tenido antes, digamos, en otros casos. Por eso te digo, yo creo que estamos en una fase en que todavía tenemos asentado ya el crimen organizado, pero hay ciertos estadios que se han vivido en otros países a los cuales no hemos llegado todavía acá. Hasta aquí no he tenido mayores dificultades, espero que no las tenga tampoco. Pero en el momento en que eso suceda, evidentemente vamos a tener que repensar, y esto es un tema que hemos discutido muchísimo en el diario, no cómo seguimos con esta cobertura. Sin perjuicio de eso, pensamos que estar cubriendo constantemente este tema es una cuestión importante, porque es un tema país, es un tema que nos ha cambiado completamente la forma en que vivíamos, y que también significa una amenaza gigantesca a la democracia. Como te digo, hasta aquí no hemos tenido mayores dificultades, pero sin duda, ¿no es cierto?, si esto continúa avanzando, en algún momento vamos a tener que pensar bien cómo continuamos con la cobertura.
Dos cositas antes de terminar. ¿Hay algún grupo que controle mayormente el país, de todos los que tú nombras en el libro? El Tren de Aragua es muy conocido y se habla siempre producto de su magnitud y producto de la relación con Venezuela, pero ¿hay algún grupo que tenga mayor control territorial en Chile? No, ninguno. El tren del agua es predominante. Te doy un dato. Mira, según los cálculos que yo tengo, que se basan en fuentes públicas y en fuentes privadas, el tren del agua tiene en este momento en el país hay más de 500 presos que pertenecen a ese grupo. Yo estoy firmado que ni siquiera la DINA tuvo en algún momento tantos miembros en prisión preventiva. No ha habido ninguna organización criminal en este país de esa extensión. Y estamos hablando solamente de aquellos que están detenidos. ¿Ya? Eso te puede dar una cuenta, ¿no es cierto?, de cuántos son, de cómo funciona esto. Y para eso hay que entender, ¿no es cierto?, que esto es una empresa que cada vez que pierde a un trabajador, entre comillas, porque sea preso, bueno, hay otro, ¿no? Claro. Ahora, lo último, Carlos, con respecto a la reforma procesal penal, tú lo marcas también como un punto Ujú. de inflexión en tu libro en el año 2005, cuando entra en plena vigencia, por la mirada que tiene con respecto a la incautación de droga, y tú nombras la ley 20.000, la famosa ley 20.000 y fracción, la ley de droga. Esa ley hay que cambiarla, hay que derogarla. Explícanos cómo funciona esa ley y por qué también tú lo nombras varias veces en este libro como un punto de inflexión que permitió también el avance de estas bandas. O sea, yo creo que todas las leyes tienen que ser modernizadas. Yo me imagino que tu pregunta tiene que ver con lo que menciona ahí del famoso artículo tercero de la ley 20.000, ¿no es cierto? Que es, perdón, el artículo 22, está hablando de una cosa distinta. El 22, como le dicen los narcotraficantes, ¿no es cierto? Es lo que establece en definitiva, lo que se conoce como una delación compensada. Tú entregas a otro narcotraficante cuando caes detenido, ¿no es cierto? Y eso te significa después que tengas una pena más baja. Eso quiebra las lógicas de amistad, de lealtad que tenían antiguamente las bandas de este país y eso tiene un efecto, ¿no es cierto?, muy complejo en términos de cómo se empiezan a matar entre ellos, ¿no?, cómo empiezan a entender que funciona el mundo. Ahora, sí, sin duda que esa ley y muchas otras tienen que ser objeto de una modernización, pero yo creo que hay que entender una cuestión fundamental. Nosotros entendíamos antes el crimen organizado como sinónimo de narcotráfico. Hoy día el narcotráfico es solamente un aspecto del crimen organizado. El Tren de Aragua, volviendo a ellos, ¿no es cierto?, es una organización cuyo principal objeto de explotación, de tráfico, son personas. Trafican con las personas que están en las condiciones más lamentables desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, social, económico, ¿no es cierto?, del continente, ¿ya? Y por lo tanto, claro, sería súper importante eso, pero sería también muy importante, ¿no es cierto?, una actualización. Hubo una hace 10 años, un poco más, pero una actualización, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tráfico de personas, la trata de personas con fines de explotación sexual y otras legislaciones de ese tipo. No veo que haya una discusión en torno a eso. Por eso No hay también una me discusión. estaba preguntando. Es decir, no veo hoy que alguien golpee la mesa en el Congreso o en el Ejecutivo. Tenemos un Ministerio de Seguridad. No veo que diga, vamos a partir por lo menos del punto de vista judicial, vamos a partir reformando esto. No veo que haya énfasis en eso. Exacto, yo tampoco veo eso y la verdad es que el Ministerio de Seguridad es un ente administrativo, Claro. porque la verdad es que los únicos que tienen, ¿no es cierto?, que detentan la exclusividad del ejercicio de la acción penal, es decir, de la investigación, es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un ente autónomo, ¿no? Y si un fiscal le cuenta, hay una cosa muy compleja ahí, ¿no?, de qué pasa, y lo vimos en el caso González, qué pasa cuando el director de la Policía de Investigaciones le cuenta a la autoridad política qué es lo que están investigando. Se expone incluso a una acusación. ¿M? Claro. Carlos, por Por lo último, tanto, perdona, termina no, no solamente eso. Por lo tanto, digamos, más allá de que administrativamente sea conveniente que hayan separado, le hayan sacado al Ministerio del Interior esta función, la verdad es que en términos operativos, más allá de que hoy día hay un ministro que está empoderado en esto y que está inserto en esto y que está coordinando, qué sé yo, pero la verdad es que facultades operativas no tiene. Claro, Carlos, el caso del sicario que lo dejaron salir de prisión preventiva, el caso de que quienes mataron al teniente Ojeda salieron del país libremente, no se levantaron tempranamente la alerta. ¿Para ti son indicios de ineficiencia,
de un Estado débil o son indicios de corrupción que contaron con el apoyo y la ayuda de gentes del Estado, de algunas instituciones, para que pudieran salir de esa manera. Solamente di Eh, esos casos, hay más, pero di esos dos casos. sí. No tengo antecedentes, digamos, de que hayan, salvo en el caso de Mejía, ¿no es cierto?, donde el mismo fiscal nacional dijo que había una red de apoyo, que había apoyado. En el caso del teniente Ojea no tengo ese antecedente, pero la verdad es que para ellos es muy sencillo, si ellos manejan el paso, o sea, el tren de agua maneja Colchane, lo ha manejado históricamente, así como los gallegos manejan Chacayuta, entonces la verdad es que ¿qué problema tienen ellos para escapar? Ninguno. Claro, no necesitan ayuda de nadie en ese caso. Claro, Claro, sí, es así como es. si tú vas a tu, o sea, a tu trabajo, ¿no? Y te dicen, bueno, pase por acá. Es parecido, ¿no? Claro, Carlos Entonces, Basso, escritor de este libro, que se los vuelvo a mostrar. Yo se los muestro de una manera desordenada y fea porque está lleno de papelitos, pero es el que me tocó a mí, nuestro pedacito de cielo, con una investigación que está muy bien hecha. Yo se los recomiendo porque hace una cronología y va escribiendo todo lo que él ha visto desde los 90 hasta ahora y nos ayuda a comprender cómo es que llegamos ahora y estamos hablando de estas cosas en un Chile que para muchos, Carlos, no reconocemos. Y tenemos así es, nostalgia del Chile que éramos y totalmente. cruzamos los dedos que quienes están en los cargos ad hoc, porque tú y yo hacemos otra pega, pero quienes están a los cargos ad hoc hagan lo que corresponde para por lo menos tener un poco del Chile que éramos antes. Carlos, muchas gracias por estar hoy en la Encantado. entrevista de Nicole Rodríguez. Que Que estés muy tengan un bien. buen día. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Chao, chao.